La palabra de Dios tiene algo claro que decir sobre esto. Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 14, por favor, y empecemos en el versículo 6. Deberían saberlo de memoria. Espero que lo hagas. La palabra de Dios nos dice allí: y vi a otro ángel volando en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, proclamando con voz potente: temed a Dios y dadle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis estimados amigos, ya sea que no estemos completamente conscientes de esta realidad o que no estemos viviendo nuestras vidas con esta verdad de manera constante en mente, es mi responsabilidad esta noche despertarles una vez más a la comprensión de que la obra del juicio no es un evento que va a suceder en un futuro lejano y distante. La realidad es que el juicio está ocurriendo en este momento. La obra del juicio avanza en el lugar santísimo del santuario celestial desde el 22 de octubre de 1844, si quieres ser exacto. Y en esta obra de juicio, mientras el Padre y el Hijo habitan juntos en el trono, Jesús, sentado como representante de la familia humana, se encuentra también de pie como nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo con su sangre por nuestra salvación. En este proceso se están admitiendo nombres y también se están descartando nombres. Contrario a la creencia popular, debería decirlo así: la obra del juicio no es solo que los ojos del Señor recorran la tierra para mostrarse poderoso y destruir a los hombres. ¿Siguen, amigos? La obra del juicio tiene absolutamente todo que ver con que Dios emplee todos sus recursos divinos con el propósito de salvar a hombres y mujeres como tú y yo, queridos hermanos y hermanas. Imagina a una persona que invierte tanto dinero como tiempo en establecer un viñedo y luego un día especial sale a su viñedo y después regresa para contarles a los miembros de su hogar: hoy salí a mi viñedo y descubrí 99 vides que no tenían ningún valor, eran completamente aptas para ser eliminadas. Sin embargo, hallé una vid que era realmente buena. Y él expresa esto con gran alegría y regocijo. Podría suceder tal cosa, ni siquiera tiene sentido, ¿verdad? Lo que verdaderamente tiene sentido es que una persona que invertiría una cantidad significativa de tiempo haría un esfuerzo considerable y emplearía numerosos recursos para plantar un viñedo. Cuando salen, si pueden regresar y decir: hoy salí y encontré 99 vides. La fruta estaba exuberante, hermosa, madura, lista para ser cosechada. Pero desafortunadamente encontré una vid y no se ve bien. Así que voy a hacer todo lo posible para intentar salvarla. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la obra de juicio, hermanos y hermanas. Todos los recursos del cielo están siendo empleados para la salvación de las almas, hombres y mujeres como tú y yo. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 1. Ahora solo abre tu Biblia allí. Quiero que veas esto en Hebreos capítulo 1. En el primer capítulo de Hebreos, mirando el versículo 14, hablando de los santos ángeles, la palabra de Dios dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles están trabajando incansablemente por la salvación de hombres y mujeres como nosotros, que según Hebreos capítulo 2, versículo 7, fuimos hechos un poco inferiores a ellos, pero están trabajando para nuestra salvación. El Espíritu Santo, Jesús les declaró a sus discípulos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Él expresó que es beneficioso para vosotros que yo me retire, porque si no me voy, el Consolador no podrá venir a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Y hermanos y hermanas, cuando venga el Consolador. Su obra, según Juan 16, 13, es guiarnos a toda la verdad, darnos un entendimiento intelectual de cuál es la voluntad de Dios y capacitarnos para cumplir su buena promesa. Jesús mismo derramó su sangre, se hizo como uno de nosotros, fue tentado en todos los aspectos como nosotros, pero sin pecado, para que pudiera ser un sumo sacerdote fiel. Y Dios el Padre está obrando sobre todo y a través de todo. Todo el cielo está empleado en este momento para nuestra salvación. Eso es lo que está sucediendo en esta obra de juicio. Sin embargo, por alguna razón, nosotros, en quienes se concentran los afectos celestiales, estamos llevando a cabo nuestras vidas sin ser completamente conscientes de esta impresionante y transformadora realidad. La Biblia nos dice, ¿me acompañarás al libro de Jeremías? Jeremías capítulo 8. En el 8º capítulo de Jeremías, al observar el versículo 7, las palabras de la Escritura aquí son realmente profundas para mí. En Jeremías 8:7, la Biblia nos dice que la cigüeña en los cielos reconoce sus tiempos señalados, y la tórtola, la grulla y la golondrina observan el tiempo de su llegada. Sin embargo, mi pueblo no comprende el juicio del Señor. ¿Puedes imaginarlo? La palabra de Dios nos informa que estos animales, de hecho, para todos los propósitos e intenciones, estas criaturas de cerebro de pájaro observan instintivamente las señales dentro de su entorno. Al observar atentamente las señales presentes en su entorno, son completamente capaces de determinar y concluir que hay un cambio en curso. Se está produciendo una transformación en las estaciones y ahora es el momento adecuado para que nos movilicemos y emprendamos acciones. Porque si persistimos con las alas meticulosamente plegadas y no llevamos a cabo alguna acción de manera activa, será en nuestro propio perjuicio. Estas criaturas con un cerebro de ave son capaces de llegar a tales conclusiones. Sin embargo, nosotros que hemos sido creados a semejanza del Dios viviente, a quien Dios ha confiado sus oráculos vivientes, las sagradas escrituras, nosotros en quienes el Señor está invirtiendo su propósito, es como si careciéramos de la capacidad para percibir las evidentes señales que se están manifestando en nuestro entorno, las cuales nos indican que estamos viviendo en una era que exige actividad como nunca antes. Es ahora el momento adecuado para despertar y movernos con rapidez, porque si no lo hacemos, no solo será en detrimento nuestro, sino que también será la pérdida de muchas almas. Y luego alguien dice, bueno, ¿cómo podemos estar seguros del tiempo? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. ¿Me acompañas a 2 Pedro capítulo 3? En el libro de 2 Pedro, específicamente en el capítulo 3, comenzando desde el 3er versículo, la Sagrada Escritura nos indica allí en 2 Pedro capítulo 3, ¿están conmigo en sus Biblias? Excelente. 2 de Pedro capítulo 3, observando el 3er versículo, la Biblia nos dice, sabiendo esto primero, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como eran desde el principio de la creación. La palabra de Dios nos dice que en los últimos días, hombres y mujeres de intelecto, hombres y mujeres que son académicos, hombres y mujeres que son científicos profesos, hombres y mujeres de todo el mundo, comenzarán a burlarse y mofarse de la verdad de la palabra de Dios. ¿Acaso no estamos viviendo en una era en la que la sagrada palabra de Dios se ha convertido en el remate de cada broma?
Vemos el nombre de Jesús y la palabra de Dios tratados con burla en casi todos los programas de televisión, todas las películas, toda la música. Jesús es el chiste. Amigos, ¿no saben en qué tiempo están viviendo? La palabra de Dios nos dejó claro que estas cosas serían predominantes en los últimos días. Si estás siguiendo, di amén. ¿En qué época estamos viviendo actualmente? La Biblia nos dice otra vez, acompáñenme al libro de Timoteo. ¿A dónde vamos? Si miras conmigo en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3. En 2 Timoteo capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 1, 2 Timoteo capítulo 3, comenzando en el versículo 1, la Biblia nos informa esto. Sepan también que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos feroces, tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Vivimos en una época donde la gente se enoja. Si no te gustan sus publicaciones en Instagram, quieren pelear. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, invertidos en sí mismos. Jactanciosos, codiciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural. ¿Necesito explicar eso? Sin afecto natural, quebrantadores de pactos, falsos acusadores, incontinentes, falta de autocontrol. La gente simplemente estalla de ira, lista para pelear en la carretera. Las personas no tienen control sobre sus cuerpos físicos. Incontinentes, les pido por favor que tengan compasión. Despreciadores implacables de aquellos que son verdaderamente buenos. Traidores, obstinados, altivos, amantes de los placeres más que de Dios. Poseyendo una apariencia de devoción, pero rechazando la verdadera eficacia de la misma. De tales, la palabra de Dios dice, apártense, hermanos y hermanas. Al observar todas estas características que el Señor nos informa, serán el color de la sociedad antes de su segunda venida. Se nos aclara que estas cosas no solo se encontrarían en el mundo, sino que claramente se encontrarían en la iglesia. No es el mundo quien tiene una forma de piedad, somos nosotros los que decimos amar a Jesús. Haciendo grandes profesiones, pero negando el poder que nos permite vivir esas profesiones. Y esa es la obra del Espíritu en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 1 y versículo 8, y recibiréis poder. Después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, seréis mis testigos. Sin embargo, vivimos nuestras vidas sin poder en estos tiempos peligrosos, hallando consuelo en una apariencia de cristianismo. Es el momento adecuado para despertar. El tiempo es ahora mismo. Queridos hermanos y hermanas, distinguidas damas y caballeros, no podemos continuar avanzando por este camino. Es sumamente peligroso para nosotros seguir avanzando por este camino. Si continuamos siendo indolentes, será para nuestra propia ruina y destrucción. ¿Qué tiempo vivimos? La sagrada y divina palabra de Dios nos guía una vez más. Por favor, acompáñeme al libro de la primera epístola a Timoteo, capítulo 4. En la primera epístola a Timoteo capítulo 4, si observas junto a mí comenzando desde el primer versículo, la Sagrada Biblia declara lo siguiente: también es necesario que sepas. No, dice ahora que el Espíritu habla claramente que en los últimos tiempos, en los últimos días, en las horas finales antes de la segunda venida de Cristo, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a la doctrina de los demonios. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu está hablando claramente sobre este asunto. Y cuando se observa el idioma original, significa que el Espíritu de Dios está siendo directo. Para mí eso significa mucho.
Porque cuando tengo completamente claro que es la responsabilidad del Espíritu de Dios guiarnos hacia toda la verdad, y luego Él se acerca a mí, se acerca a ti con un mensaje. Y con este mensaje en particular no solo lo está susurrando, está siendo franco sobre ese asunto. Significa que debo estar muy atento y prestar mucha atención. Porque cuando una persona es directa, considera que posee algo relevante que necesitas conocer. ¿De qué está hablando claramente el Espíritu de Dios? Eso. En estos últimos días algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus seductores y doctrinas de demonios. Apartarse de la fe significa que las personas se alejan de las declaraciones claras de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber esto con certeza? Porque en Romanos capítulo 10, por favor, abran sus Biblias y vean estos detalles conmigo. En Romanos 10, si ven el versículo 17, la palabra de Dios nos dice que solo hay un fundamento sólido para la verdadera fe que es aceptable. Si están siguiendo, digan amén. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si las personas se están apartando de la fe, ¿de qué se están apartando? Las declaraciones claras de la palabra de Dios. Y están apartándose de la fe porque están siendo seducidos por espíritus engañadores y la doctrina de demonios. ¿Sabes cómo son estos espíritus seductores y la doctrina demoníaca? Bueno, en nuestras Biblias, en la segunda carta a los Corintios 11:3, el apóstol Pablo expresa con gran preocupación: pero temo que de alguna manera, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también vuestras mentes sean corrompidas de la sencillez que está en Cristo. ¿Recuerdas cuando la serpiente se acercó a Eva en el jardín del Edén y le sugirió que si desobedecía el mandamiento claro de Dios, podría entrar en una esfera de existencia superior, una esfera que paralelaba la existencia de Dios? Ese mensaje hacía sentir bien. Él le dijo: solo deja atrás las restricciones de los mandamientos de Dios. Tengo algo que te hará sentir libre. Saben, queridos hermanos y hermanas, he notado que cuando las personas se alejan de los mensajes de los tres ángeles, siempre dicen: ahora me siento verdaderamente libre. Nunca me he sentido tan libre. ¿Sabes que cuando Eva escuchó por primera vez la sugerencia del enemigo y tomó de ese fruto por un tiempo, sintió como si hubiera entrado en una esfera superior de existencia? Frase clave: espacio de tiempo. Entonces no solo se dio cuenta de la insensatez de su acción, sino que la llevó más bajo de lo que podría imaginar. La palabra de Dios nos dijo, amigos, en 2 de Timoteo 4, comenzando en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué razón doctrina? Porque llegará el momento en que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que, impulsadas por sus propios deseos, buscarán satisfacer aquello que les hace sentir bien, buscando abrazar un mensaje donde aún sientan que tienen a Cristo Jesús, pero ya no tienen que someterse completamente a la voluntad de Dios, que los llama a un estándar más elevado, y eso es la pureza en Cristo. Menciona que se congregarán maestros de acuerdo a sus propios deseos, que les hagan cosquillas en los oídos y desviarán sus oídos de la verdad, volviéndose hacia las fábulas. Y esto está ocurriendo con administradores, pastores y miembros que se alejan de la fe. Hay un ataque estudiado del enemigo que está dirigido a la iglesia de Dios hoy en día. ¿Cómo lo sabemos? Porque el objetivo es hacer que las personas se aparten de la fe. No puedes apartarte de la fe si no estuviste en ella antes. Desea atraparnos y alejarnos de nuestro Señor Jesucristo.
No dejen que nadie los engañe ahora. Este no es el momento, hermanos y hermanas. Es el momento para que despertemos. Así que la palabra de Dios nos instruye en el libro de Romanos, capítulo 13. ¿Puedes acompañarme allí? Romanos 13. Observando el versículo 11, las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que, al conocer el tiempo, ya ha llegado el momento de despertar del sueño. Porque en este momento nuestra salvación está más cerca que cuando inicialmente creímos. Y lo que realmente me encanta de ese versículo es que cuando menciona que es el momento oportuno, significa literalmente que ahora es la hora de despertar del sueño profundo. Porque el momento de su juicio finalmente ha llegado. Queridos hermanos y hermanas, si no despertamos de nuestro profundo sueño en este momento, no solo será para la pérdida de nuestra propia salvación, sino también, amigos míos, será para la pérdida de muchos otros. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios en Romanos 15, ¿pueden abrir sus Biblias conmigo? No Romanos, disculpen. Primera de Corintios, capítulo 15, en Primera de Corintios, capítulo 15, si observas conmigo en ciertas ocasiones, el versículo 34 dice, despierta la justicia y no peques porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Y expreso esto para vuestra humillación. La razón por la cual existen tantas personas en nuestro mundo contemporáneo que son desconocedoras de quién es Dios, del amor que Él siente por nosotros y de lo que desea y es capaz de realizar en nuestras vidas si simplemente entregamos nuestras personas en sus manos. La razón por la que muchos son ignorantes de esta verdad es porque la mayoría de nosotros estamos profundamente dormidos en un coma de pecado. Quiero compartir un testimonio y luego concluir. Cuando me casé, mi esposa y yo, como recién casados, nos mudamos a un pequeño apartamento en Nueva York. Pintoresco significa pequeño. Vivía cerca de una hermana de la iglesia y al enterarse de que nos mudamos allí, me pidió organizar estudios bíblicos para sus hijos y amigos de la comunidad los viernes por la noche. Y estaba feliz de hacerlo y viernes tras viernes iba allí y estudiábamos la Biblia y fue una bendición. Una noche de viernes mientras estudiábamos nos adentramos en el capítulo 2 de Daniel. Fue el momento ideal designado por el Señor porque los jóvenes acababan de ver esta historia en la escuela. Mientras repasábamos el ascenso y caída de los reinos, ellos ya lo sabían. Fue tan impactante que recuerdo a un joven hindú decir, la Biblia es real. Y al llegar a la conclusión de este estudio bíblico solíamos orar de manera tradicional. Pero al terminar de orar, la señora, esta hermana de la iglesia que organizó el estudio bíblico en su casa, hizo una oración muy ferviente y sincera. Para ser honesto, eso me asustó porque nunca había escuchado a esta mujer orar así antes. Y ella estaba rezando este tipo de oración: Señor, cubre a Chris, protégelo, no dejes que el diablo lo mate. Estoy pensando que en el mundo está a punto de sucederme. Debido a que su complejo de apartamentos se encontraba en una zona con una elevada actividad de pandillas. Así que estoy reflexionando para mis adentros, cuando salga de esta vivienda esta noche, no voy a llegar ileso a mi automóvil. Y así, mientras salgo del apartamento, camino con cautela alrededor de cada arbusto en cada esquina. Llego a mi vehículo sin ningún incidente. Todavía no estoy a salvo hasta que llegue a casa. Tan pronto como llegué a casa, solté un suspiro profundo y dije, bueno, todo salió bien. Salí del coche con la Biblia en mano y caminé por el camino. Doblé la esquina hacia las escaleras cortas que llevaban a mi apartamento y al girar vi un perro grande, un Rottweiler, sentado frente a mis escalones. En ese momento corrí tan rápido como pude de regreso a mi coche. Cerré las puertas y las aseguré. Las desbloqueé por si acaso. Más vale prevenir que lamentar. Y ahí estoy sentado en el coche y ahora empiezo a hacerle señales con las luces largas al perro.
Estoy tocando el claxon, estoy haciendo todo lo posible para intentar irritarlo y hacer que se mueva, pero se queda delante de mis pasos como si estuviera de guardia. Y en ese momento tomé una decisión: dormiré en el coche esta noche. Y así, mientras regresaba al automóvil y me acomodaba, llegó mi casera con 2 jóvenes en la parte trasera de su vehículo, quienes eran mis vecinos de al lado. Y ella entró en el camino de entrada, observó al perro también e hizo exactamente lo mismo que yo había hecho antes. Parpadea las luces altas, toca la bocina y yo observo detenidamente todo esto. Y comienzo a hablar con el Señor y digo: Dios, ¿de qué se trata todo esto? Y en ese momento fui convencido por el Espíritu: es para mi gloria. Y dije: es para tu gloria. Y luego la convicción regresó: es para mi gloria. Y dije: Señor, ¿qué quieres decir con que es para tu gloria? Y luego dije: Dios, no voy a salir ahí fuera. Dije: Dios, no voy a salir. Y dije: Señor, no voy a salir ahí. Y luego dije: Dios, si voy a salir ahí, tienes que ir conmigo porque no voy solo. Y cuando comprendí cuál debía ser el curso de acción adecuado, me subí la cremallera del abrigo hasta arriba. Tomé mi Biblia. Ya no es simplemente una Biblia, es la espada. ¿Me estás siguiendo? Comienzo a descender por el sendero. Y mientras bajo, pienso: tal vez sea uno de esos perros enormes que no ladran. Probablemente exagero. Bueno, ese pensamiento se esfumó rápido de mi mente. Apenas doblé la esquina, el perro se levantó y corrió agresivo hacia mí. Y mi casera tiene la ventanilla de su automóvil completamente abierta y grita con desesperación: Chris, sal de ahí inmediatamente, te va a matar. Y entonces comencé a rezar y mi oración fue de esta manera: Señor, tú cerraste la boca de los leones para el profeta Daniel. En el nombre de Jesús, por favor, haz que este perro se siente. Y mis amigos, cuando dije que este perro se siente, de repente el perro se detuvo y comenzó a gemir mientras retrocedía, como si alguien lo hubiera golpeado. Luego se sentó en sus patas traseras. Ahora piensas que estás emocionado. Mi fe y valentía se habían ido. Ahora estaba señalando a este perro. En el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿te encuentras conmigo? Por favor, siéntate. Y mi arrendadora está observando atentamente todo lo que está sucediendo. Y me grita: Chris, ¿te encuentras bien? Y le grité de regreso: está bien, Dios tiene al perro bajo control. Los niños saltaron del vehículo y corrieron a su casa. Yo corrí adentro y mi esposa dormía. Le conté todo lo ocurrido en la noche en 10 segundos. Y yo solo dije: solo mira por la ventana. Y ella miró por la ventana y dijo: ese es un perro grande. Al día siguiente, a través de las delgadas paredes de nuestro apartamento, escuché a mi casera hablando por teléfono con una de sus amigas. Y punto por punto, detalladamente relató los acontecimientos de la noche anterior. Y mencionó: no te lo vas a poder creer. Dijo: Señor, y el perro, Señor, por favor, haga que el perro se siente. Y el perro obedientemente se sentó. Esa mujer ya sabía que yo era adventista del séptimo día. Ella sabía que yo era cristiano. Aquí está la triste historia. El hogar al que fueron los niños era de adventistas del séptimo día. Ponían música secular a un volumen muy elevado en la calle. Y ella simplemente mencionaba que jamás había presenciado algo similar anteriormente. Y Dios me permitió escuchar esa conversación porque en realidad era para su gloria. Unos cuantos meses después, mi esposa y yo tomamos la decisión de que nos mudaríamos de ese lugar. Y mientras estábamos en el proceso de empacar nuestras pertenencias, mi casera llamó a la puerta. Y me dijo que nuestra vecina de enfrente quería hablar conmigo. Ahora, no sabía por qué, porque nunca había hablado con esta mujer antes. Pero esta mujer era la vigilante del vecindario autoproclamada. Ya sabe, es la que sabe todo lo que está pasando sin siquiera abrir una ventana. Sabes perfectamente de qué mujer estoy hablando y creo que le he dicho hola en 1 o 2 ocasiones. Recuerdo salir de mi apartamento y al comenzar a cruzar la calle, allí estaba ella aproximándose hacia mí y a medida que nos acercábamos, extendió los brazos para abrazarme. Y me sorprendió de manera gratificante, pero consideré que sería una excelente idea corresponderle el abrazo. Así que la abracé igualmente.
Y posteriormente me comentó algo que me dejó profundamente impresionado. Me mencionó que durante el último año, ya que únicamente residimos allí por un año, dijo que durante ese tiempo ha estado observando a mi esposa y a mí. Y todos ustedes han crecido muchísimo. Y estoy pensando para mí mismo, ¿qué en el mundo podría haber visto esta mujer para llegar a la conclusión de que crecimos tanto? No nos quedamos afuera, no hacemos parrilladas. Vamos del auto al piso. Pero luego me dijo algo que me dejó sin palabras. Dijo, solía hacerlo, ser una persona adventista. Y ella me dijo a qué iglesia iba. Era una iglesia hermana de la iglesia en la que crecí. Y ella mencionó, ¿tienes idea de en qué estoy reflexionando en este momento? Estoy considerando regresar a la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, si este mundo en el que actualmente vivimos, vamos a ser profundamente conmovidos por lo que Jesús ha realizado por nosotros, si esto es verdaderamente eterno. El Evangelio tendrá un impacto realmente duradero, perdurable y transformador en hombres y mujeres como nosotros. Algo más. Entonces, se debe dar una exposición teórica de lo que es la verdad. Las personas necesitan ver una manifestación reveladora de Jesús en cada uno de nosotros. Eso es exactamente lo que los atraerá hacia el Salvador. Es el momento más adecuado para que despertemos a la justicia. Dar la espalda a nuestros pecados más anhelados, nuestros ídolos más valiosos, los vicios en los que nos deleitamos y que nos mantienen prisioneros. Es el momento adecuado para que dirijamos nuestra mirada hacia el Salvador, para que el Cordero de Dios pueda limpiarnos completamente, totalmente de nuestros pecados. No tenemos que hacer el trabajo por nosotros mismos. Dios nos ha prometido que será Él mismo quien trabajará en nosotros, tanto para querer como para realizar su buena y perfecta voluntad. Hijos del Altísimo se levantarán de su sueño